Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos a este seminario en el que vamos a abordar diferentes cuestiones relacionadas con la rehabilitación tanto acústica como energética de nuestro edificio. Mi nombre es Martín Pérez Osval García, soy ingeniero civil y miembro del equipo de desarrollo de CIP Ingenieros. Antes de continuar con esta presentación, os rogaría por favor me confirmarais que me estáis escuchando correctamente y que veis mi pantalla sin ningún problema. Voy moviendo un poco el cursor para que veáis que no está congelada. Muchísimas gracias, Luis, Fausto, Marta, en fin, a todos por hacernos llegar vuestros mensajes. Continuando, pues, con este seminario, al igual que los que venimos realizando en estos últimos días, vamos a estructurarlo en 3 ponencias. De tal forma que, en primer lugar, Maricruz Grau, por parte de Chova, va a presentarnos las soluciones de Chova para el aislamiento acústico en la edificación, presentándonos también una visión general de la problemática acústica en los edificios. A continuación, María Dolores Sánchez, por parte de Baumit, va a explicarnos cómo mejorar la eficiencia energética de los edificios mediante la implementación de sus sistemas SATE, exponiéndonos además algunos ejemplos prácticos de cómo se han ido implementando. Finalmente, yo mismo, por parte de CIPE, lo que voy a realizar es un ejemplo práctico de una rehabilitación de una fachada existente a través de la implementación de un sistema ETICS. Para ello, voy a apoyarme en 2 software de nuestra suite, como son el generador de precios, que correspondería a nuestra base de precios para la construcción, y el programa Arquímedes, nuestro programa de mediciones y presupuestos. Antes de dar paso a Maricruz, quisiera comentaros rápidamente un par de cosas. En primer lugar, recordaros, o para aquellos que no estéis habituados a estos seminarios, deciros que este seminario va a ser grabado y será colgado en nuestro canal de YouTube de CIP Ingenieros. Aquí vamos colgando diferentes tutoriales, jornadas técnicas y demás seminarios, de tal forma que si queréis indagar un poco más en algún software de nuestra suite, yo os invito a que naveguéis un poco en este canal. Por otro lado, en nuestra página oficial, cipe.es, se encuentra el calendario de encuentros. Aquí publicamos las fechas de los próximos seminarios y jornadas que vamos a ir realizando, por si hay alguno que sea de vuestro interés. Finalmente, recordaros que vuestros micrófonos están silenciados, pero si queréis hacernos cualquier tipo de pregunta, la podréis realizar a través de vuestro panel de webinar, que normalmente debiera aparecer a la derecha de vuestras pantallas. Lo que voy a ir haciendo es ir recopilando aquellas preguntas, normalmente las que se vayan repitiendo, y al final del seminario intentaremos ir solucionándolas si disponemos de tiempo para ello. Caso contrario, lo que haré será entregárselas a los fabricantes que hoy van a exponer con nosotros para que puedan ponerse en contacto con vosotros y así ir solventándolas. Sin mayor dilación, ya voy a dar paso al primer ponente. Hola Maricruz, buenos días. Hola Maricruz. Hola Maricruz. Disculpad, pero parece que hay un pequeño problema, así que vamos a ir invirtiendo el orden del seminario y voy a dar paso, en primer lugar, a María Dolores por parte de Baumit. Hola María Dolores, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola, muy bien, muchas gracias. A ver, entonces empiezo yo, ¿no? Sí, vamos a invertir un poco los turnos, que parece que hay un pequeño problema con Maricruz. Así que voy a convertirme en presentador. Vale, perfecto. Bueno, pues... A ver, un segundito, debería aparecerte el mensaje. ¿Sí? De acuerdo, ya vemos tu pantalla. Vale. Así que cuando quieras. Vale, perfecto. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es María Dolores Sánchez, soy jefe de producto de la empresa Baumit en España y yo voy a hacer la presentación de los sistemas de aislamiento térmico por el exterior, especialmente aplicados en este caso, en la rehabilitación térmica de edificios. Antes, pues presentar un poquito lo que es Baumit. Baumit es una empresa austríaca, estamos presentes en todos los países que veis en la pantalla y, bueno, eso nos da también tener experiencia y antecedernos a normativas que posteriormente han llegado a España. La normativa del código técnico, incluso con valores más exigentes de aislamiento, ya se había estudiado en otros países en Europa antes de llegar a España.
Y bueno, nuestra apuesta aquí en España es que apostamos por la calidad del sistema. Nosotros somos fabricantes de un sistema de aislamiento por el exterior, pero también nos interesa mucho la aplicación correcta del producto. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues en primer lugar asesorando desde el nivel de proyecto en cuanto a detalles técnicos, en cuanto a soluciones más adecuadas a la fachada existente. Tenemos también un instructor a pie de obra que tiene incluso pues, va con una serie de informes a las obras y ve que se está cumpliendo efectivamente las normas de aplicación, los puntos singulares y anticipa posibles soluciones. Trabajamos también con una red de aplicadores homologados, hacemos training a estos aplicadores y le damos formación continua. Y nuestra apuesta en España es el suministro de sistemas completos. Es decir, nosotros al final, esto se trata de un sistema de aislamiento térmico por el exterior. Y no se trata de elementos puestos por separado, sino que todos ellos tienen una función en concreto y bueno, pues se trata de que todo funcione correctamente. Y nosotros damos además una garantía de 10 años del sistema. ¿Qué es un sistema de aislamiento térmico por el exterior? Pues básicamente es un aislante térmico que se pega por el exterior de los edificios mediante un mortero adhesivo y adicionalmente unos anclajes. Luego se coloca una capa de refuerzo con una malla, una imprimación y un acabado final. A mí esta imagen me gusta mucho porque, aunque es muy sencillita, pues se ve básicamente lo que pasa con este tipo de sistemas, y es que estamos eliminando los puentes térmicos de los forjados, de los pilares, al pasar todo el aislamiento por el exterior de los edificios. Aquí presento un pequeño vídeo de cómo funciona este tipo de sistemas y bueno, básicamente se parte de un perfil de arranque que no sirve para apoyar el sistema, sino para partir de una horizontal. Se colocan esos separadores para corregir cualquier irregularidad que tenga la base. Posteriormente se colocan, bueno, en este caso son unos anclajes que tenemos nosotros que se colocan antes del aislamiento, pero también hay unos anclajes que se colocarían posterior del aislamiento térmico. Se coloca el aislamiento, los refuerzos en el sistema, formado por esquineros con su correspondiente malla, por perfiles con goterón en la zona de arranque, etcétera. Se cubre todo con mortero adhesivo con su correspondiente malla de refuerzo. Se aplica nuevamente la capa de refuerzo para cubrir la malla, imprimación y el acabado final, que es un mortero que viene ya coloreado en masa, listo al uso. El sistema, como veis, es muy sencillito de aplicar, pero sí que es verdad que hay que cumplir una serie de consideraciones. Como variantes del sistema hay muchas, hay variantes de los morteros de acabado, de los acabados de los revestimientos finales y también de los aislantes térmicos. Estas son las variantes que más se utilizan en el mercado, aunque hay otra serie de variantes que no se presentan aquí en cuanto a aislamiento térmico y que cada vez están saliendo más aislantes incluso con conductividades más bajas para proporcionar mejor aislamiento térmico. En este caso, estas son prácticamente los 4 que más se utilizan, aunque sí que es verdad que cada vez hay otros aislantes que se están utilizando más. En primer lugar es el poliestireno expandido blanco o gris. En segundo lugar, la lana mineral. Nosotros presentamos aquí un aislante térmico que también es poliestireno expandido, que tiene una serie de perforaciones que se llama el Open Reflect, que con respecto al poliestireno expandido, lo que hace es, a través de esas perforaciones, mejora la difusión del vapor de agua. Y por último, pero que no serían los únicos, sería el poliestireno extruido, que en nuestro caso lo recomendamos únicamente para la zona de zócalo, la zona en contacto con el agua, vamos, esos 30, 40, 50 centímetros por encima de la cota cero. En cuanto a la normativa que tenemos que cumplir, en España pues hay el documento de seguridad de incendios nos dice que para la propagación del incendio por el exterior, el revestimiento que coloquemos tiene que tener una clasificación BS3D2. Bueno, pues con el sistema de aislamiento térmico con poliestireno expandido, cumplimos esa clasificación B y mejoramos a humo y a goteo, y con la lana mineral llegaríamos a la clasificación ignífuga, la clase A2.
En cuanto a la protección frente a la humedad de las fachadas, pues en función del grado de impermeabilidad que tengamos que nos exijan en el proyecto en la fachada, pues tendremos que cumplir una serie de características en los elementos de fachada, tanto en el muro base como en los revestimientos finales. Bueno, pues el revestimiento exterior del sistema SATE se considera como un revestimiento R1, porque tiene una baja absorción de agua, una adherencia al soporte, una permeabilidad al vapor y una adaptación a los movimientos de la base. Y luego aquí traigo ejemplos pues para una zona climática, aunque bueno, pues varían un poco en función de la zona en la que nos encontremos. En el caso de la zona, por ejemplo, C1, cómo ha variado la normativa con el paso de los años. En la normativa anterior al código técnico, prácticamente un muro podía tener una transmitancia de 1,71 en el muro de la fachada, y en el caso con el código técnico ya se modificó y ya nos exigían para esta zona climática tener un 0,73. Bueno, pues la nueva revisión del código técnico que se ha hecho en el 2013 ya nos habla de cumplir unos valores límite de 0,73, pero unos valores recomendados de 0,29, es decir, se duplica el espesor de aislamiento que nos exigían inicialmente. Y esto, bueno, esto va a ser la tendencia. De hecho, ya se está trabajando en una nueva revisión del código técnico en el que ya se trabajan los edificios de consumo de energía casi nula y básicamente pues andarán sobre estos valores que nos hablan aquí, en los que ya nos van a exigir los valores recomendados. En cuanto al SATE, esto ya no es normativa española, pero sí que el SATE lleva adicionalmente una serie de anclajes que nos sirven para cumplir la succión del viento del edificio. Entonces, en función de dónde nos encontremos, de las características del edificio, la altura, etcétera, nos tendremos que incorporar unos anclajes u otros. Hay anclajes pues que resisten más que otros y, bueno, pues en nuestro caso... ¿Hola? En nuestro caso, pues hacemos incluso pruebas de tracción de estos anclajes sobre el muro base. Y luego, en cuanto al impacto, esto tampoco es normativa española, pero sí que los sistemas de aislamiento por el exterior nos dicen que tenemos que cumplir, pues nos recomiendan unas categorías de uso según donde esté situado el sistema de aislamiento por el exterior, de tal forma que si ese sistema está situado en zona accesible al público en planta baja, nos van a exigir una categoría 1, que en nuestro caso sería el mismo sistema de aislamiento térmico por el exterior, pero en lugar de una capa de refuerzo con su malla, incorporaríamos 2 capas de refuerzo con su correspondiente malla. La categoría 2, que sería la zona cuando se coloque el sistema en edificios en sitios públicos de altura, la cumpliríamos con todos los sistemas de aislamiento nuestro. Y luego, pues para casos excepcionales, como por ejemplo que se coloque el sistema de aislamiento pues en zonas donde se vaya a prever un impacto bastante superior al uso habitual de un edificio, pues por ejemplo en guarderías, en zonas cercanas a donde haya un tráfico rodado, pues en ese caso colocaremos el Impact System, que es un sistema de aislamiento por el exterior en el que la capa de refuerzo incorpora un mortero especial libre de cemento con fibras de aramida que le da un impacto hasta 7 veces superior al que tendríamos con 2 mallas de refuerzo en la zona de zócalo. Por último, como acabados del sistema, el acabado final que se coloca en este tipo de sistemas habitualmente es un mortero acrílico, que es un mortero que viene en un cubo ya preparado listo al uso. Es un mortero con una capa muy fina final, que aproximadamente ronda entre 1,5 milímetros y 3 milímetros, y lleva una serie de áridos y está pues, con una serie de pigmentos listo para el uso. En cuanto a la composición química de estos acabados, pues se han ido mejorando desde la base acrílica 100%, que es el grano Portov, hasta incorporar una serie de aditivos para mejorar el producto. Nosotros tenemos unos aditivos en silicato que lo que hacen es que mejorar la transpirabilidad de ese acabado final. Tenemos aditivos en silicona en el que tiene una muy baja absorción de agua, pero a su vez permite la permeabilidad al vapor de agua.
tenemos unos aditivos especiales para productos con colores muy intensos y por último tenemos incluso un acabado desarrollado con la nanotecnología que proporciona una autolimpieza final del producto. Este sería el acabado nanopore top, que es el acabado desarrollado con la nanotecnología. Esto es la ampliación al microscopio de dos tipos de acabados, uno con la nanotecnología y otro en silicona. Entonces, lo que produce la nanotecnología es que, ampliado al microscopio, vemos que las partículas de suciedad, pues sería más difícil que se engancharan en este tipo de productos que en este, porque tiene una superficie mucho más lisa. Eso nos produce que con el paso de los años, pues un acabado autolimpiable se conserve mucho mejor que otro tipo de acabados. Y además este acabado incorpora un efecto fotocatalizador que hace que la luz del sol reactiva esta fotocatálisis en los revocos, destruye cualquier partícula orgánica que se haya depositado en esa superficie y con la propia lluvia se va autolimpiando. El resultado, pues por ejemplo, cuando tenemos una zona donde haya una mayor probabilidad de que se infecte la fachada con algas y hongos, pues ese acabado se conserva muchísimo mejor que otros acabados pues con silicona o acabados sin protección contra este tipo de microorganismos. Esta fotocatálisis pues no solo se están estudiando cada vez más en productos para la construcción, de hecho hay estudios hechos por el Eduardo Torroja, pues donde se estudian diferentes productos y cómo afecta la fotocatálisis y cómo reacciona con las superficies y bueno, pues incluso se aplican a productos de aluminio, a productos a vidrios, etcétera. Y se ve cómo pasa con el paso del tiempo soluciones, revocos infestados por rodamina B o por extracto de tabaco, con el paso del tiempo pues se van autolimpiando. Como texturas finales del producto es importante tenerlas en cuenta, puesto que una textura más gruesa nos va a dar la apariencia de un color más oscuro y una textura fina nos va a dar la apariencia de un color más claro. Nosotros presentamos aquí diferentes texturas posibles en la mayoría de los acabados presentados, desde texturas de 1 milímetro o medio milímetro a texturas un poquito más gruesas, que en función de cómo se aplique, pues nos va a dar una textura u otra. Tenemos una página web donde se pueden hacer pues diferentes propuestas cromáticas en función del edificio que tengamos. Y bueno, tenemos incluso aplicaciones de móvil en la que se pueden medir los colores de la fachada existente y conseguir un color similar de nuestra carta de colores. Importante en estos colores que hay que tener en cuenta, pues la intensidad, el grado de luminosidad que tenga ese color, que va desde el punto 0 hasta el punto 100. El punto 0 sería el negro y el 100 sería el blanco. ¿Por qué hay que tener esto en cuenta? Pues básicamente porque una temperatura exterior de 26 grados en un acabado en blanco nos puede coger 33 grados, pero en un acabado oscuro nos puede llegar a coger 64. Y eso es importante tenerlo en cuenta en este tipo de sistemas, puesto que temperaturas muy elevadas podrían llegar a afectar al aislamiento y al funcionamiento correcto del sistema. Tradicionalmente este tipo de acabados oscuros no se podían utilizar, pero con la evolución de este tipo de sistemas ahora se pueden incorporar una serie de pigmentos que hacen que bajan esa temperatura final del revoco y bueno, pues ahora ya se pueden colocar colores muy oscuros con esos pigmentos porque ya nos vamos a asegurar de que no cojan estas temperaturas tan elevadas. Y luego, por último, como acabado final, tendríamos también la posibilidad de acabados que en función de cómo se apliquen nos van a dar unas texturas u otras. Esta es la gama Creative, que es un acabado de alta decoración y bueno, pues en función de cómo se aplique, pues nos puede dar texturas como esta en los edificios, texturas más estriadas, imitaciones de piedra, otros imitaciones hormigón. En función de, son acabados muy moldeables y nos permiten pues incluso rayados verticales, con colores, etcétera, en función de lo que queramos en el edificio. Y bueno, como sistema de revestimiento se utiliza también en este tipo de sistemas el sistema cerámico, en el que pues si por ejemplo tenemos una fachada de un edificio como esta que vemos aquí,
y queremos aislarla por el exterior, pero mantener la estética de este ladrillo cada vista, pues se puede hacer con el sistema de aislamiento térmico por el exterior y luego pegar plaquetas cerámicas directamente en la capa de refuerzo. O bien cuando queramos en la zona de zócalo, no queremos colocar el revoco directamente hasta el suelo, queremos colocar otro tipo de revestimiento, porque inicialmente el edificio tenía una piedra, pues también podemos colocar plaquetas cerámicas directamente sobre este tipo de sistemas en esta zona. Y por último, detalles aplicables para en rehabilitación. Pues básicamente cuando llegamos a una rehabilitación hay una serie de puntos que tendremos que tener en cuenta. Uno es el encuentro con el zócalo, que es lo que pasa allí, donde queremos partir con el aislamiento. Si en la zona de abajo pues no es necesario aislar, pues podemos aislar directamente desde la primera planta. Pero si es necesario aislar, pues en este caso, como indica la imagen, pues la zona de salpicadura de aguas habrá que tomar una serie de precauciones en este tipo de sistemas. Una solución que se utiliza bastante en Europa es esta que vemos aquí a la derecha, en el que colocamos un espesor de aislamiento a partir de 30 a 50 centímetros y 30 centímetros o 50 por debajo colocamos un espesor inferior con otro color de acabado y con otro aislamiento como el poliestireno extruido. ¿Qué nos permite esto? Pues esto nos protege en esa zona de salpicaduras, este aislante, y el acabado final, como ya sabemos que esta es una zona que se nos va a manchar más, pues nos permite ir reparando o pintando cada cierto tiempo únicamente esta zona de zócalo. Y el resto de la fachada se mantendría en general mucho más limpia. Este es un caso de rehabilitación integral en un área de Valladolid en el que directamente no fue necesario poner aislamiento en esa zona de zócalo y se partió el sistema desde los 30 a 50 centímetros. Cuando por necesidades tengamos que aislar directamente hasta el suelo y queramos llegar con el revoco, pues en este caso se pueden optar con varias soluciones. Pero lo que sí que es importante es separar esa zona con el suelo mediante un sellado perimetral. Y los primeros 30 centímetros colocar también otro tipo de aislamiento y en este caso incluso impermeabilizar esta zona para evitar que cualquier agua pueda entrar dentro del sistema. También pues, se puede optar por un revoco a un color distinto en estos primeros 2 metros de altura, en el que además vamos a tener una doble capa de refuerzo y bueno, pues diferenciar esa zona de mayor impacto del sistema. Otra solución del zócalo es cuando tengamos que entrar con el aislamiento dentro del terreno porque en el interior haya una estancia vividera. En este caso, nuestra recomendación sería colocar un aislante de poliestireno extruido hasta esos 30 o 50 centímetros, colocar la capa de refuerzo y colocar encima de esa capa de refuerzo un mortero impermeable que si en el caso de que esta humedad del terreno traspase la impermeabilización del edificio, pues no llegue a subir esas humedades por capilaridad por todo el revoco. También recomendamos un perímetro que no se pongan jardineras directamente contra el sistema, sino que se haga un perímetro de grava de tal manera que ese perímetro de grava tenga menos absorción de agua que una jardinera con una tierra vegetal. Estos son, por ejemplo, soluciones de un sistema de aislamiento por el exterior en el que directamente se ha llevado todo el sistema por encima de esa zona de grava. El sistema se puede aplicar sobre distintas superficies. Este es un ejemplo en el que directamente todo el sistema se ha aplicado sobre una superficie en la que había una estructura de acero, una pantalla de hormigón y un ladrillo perforado. Y se puso todo el aislamiento directamente por el exterior y el acabado final pues, es un revestimiento totalmente continuo donde no se aprecia la base en la que había distintos sistemas. Importante tener en cuenta contrapear las piezas en las esquinas. Si nos quedan espacios entre un aislante y el de al lado, pues rellenarlo pues por ejemplo, con un poliuretano o con un panel aislante, estas zonas para evitar pues, que tengamos unos puentes térmicos en las juntas. Se colocarían posteriormente los anclajes reforzando esta zona de las esquinas, un esquinero con malla, y el acabado final, pues a pesar de tener todos esos elementos, pues el revestimiento es continuo y no se aprecia lo que había inicialmente en la base.
En las ventanas es importante que veamos esta imagen en la que se colocan unos perfiles con goterón, esquineros con malla y estos refuerzos en diagonal en las ventanas para evitar esas fisuras que nos podrían aparecer aquí en el caso de no colocar esos refuerzos. De tal manera que esta es la imagen que tenemos que ver en una fachada en la que se está poniendo un SATE y tenemos una ventana. Las juntas estas que vemos aquí son juntas de trabajo para que los aplicadores puedan parar de un día a otro. No son juntas que sean necesarias en el sistema, sino que son juntas de trabajo. Es decir, si es posible, pues no serían necesarias. En el caso pues, de fachadas con superficies muy grandes, pues se colocan para diferenciar un tajo del siguiente. Cuando vamos a una rehabilitación, ¿qué tenemos? Pues tenemos lo que hay. Y bueno, aunque lo ideal es hacer una rehabilitación entera de toda la envolviente, ya que se actúa sobre el sistema SATE, muchas veces las economías de las comunidades de propietarios pues no permiten cambiar todos los elementos que sería el caso ideal. En este caso pues tendríamos que acotar qué es lo que vamos a hacer en cada una de las soluciones y siempre que sea posible intentar minimizar al máximo el puente térmico. En este caso, pues se fue midiendo las cajas de persiana y bueno, se vio que el espesor de aislamiento era inferior a esa caja de persiana, que lo ideal sería haberla cambiado, haber puesto una contraventana, pero en este caso no fue posible y tuvieron que dejar ese puente térmico. Cuando estamos haciendo un aislante, si es posible, volvemos con algo de aislamiento por las jambas, por los dinteles, porque siempre de no poner nada de aislamiento a poner algo, aunque sean 1 o 2 centímetros, ya hay un salto grande, como este caso en el que estamos volviendo ya con algo de aislamiento por las jambas. Y bueno, pues el acabado final puede ser como este de la imagen. Los alféizares es un elemento importante para evitar los chorreos por la suciedad que se acumula en esta superficie. Es necesario ponerlos con el goterón y es necesario en el caso de poner alféizares de aluminio poner unas cintas que permitan la expansión de este aluminio con respecto al SATE, puesto que el aluminio habitualmente tiene una dilatación térmica muy grande y va a tener unos movimientos sobre el SATE y es necesario permitir y sellar esos movimientos. En la zona de zócalo se pondría doble capa de refuerzo y a pesar de tener un revestimiento continuo, al estar hablando de espesores muy finos, pues no se notaría en el resto de la fachada. O en ocasiones queremos hacerlo notar con un acabado distinto, como este que vemos aquí, que es un acabado con una china coloreada. Estos son ejemplos de rehabilitación integral en un barrio en Eibar, en el que pues inicialmente los propietarios no querían aislamiento térmico, lo que querían era una fachada con ascensor, un edificio con un ascensor porque tenían problemas de accesibilidad y bueno, inicialmente no podían asumir el presupuesto de poner el ascensor solo y gracias a ayudas europeas en cuestión de eficiencia energética pudieron hacer la rehabilitación integral incluyendo el ascensor y les costó, gracias a esas ayudas, tuvieron que asumir unos costes bastante inferiores de los que tendrían que haber asumido únicamente poniendo el ascensor. En este caso, pues se rehabilitó el edificio y se consiguió en este edificio tener una calificación energética B. Soluciones que se han hecho, por ejemplo, en el zócalo, poner esta plaqueta cerámica y bueno, pues esa sería la imagen final. Esta es otra rehabilitación en el que se quería volver a la imagen inicial que tenía este edificio y bueno, tenía esa serie de entrecalles, esas molduras y todo esto, todo el edificio, se ha reproducido todo con un sistema de aislamiento térmico por el exterior, con estas molduras, con poliestireno expandido y con esos acabados finales con plaqueta cerámica. Otro edificio de viviendas en Sancho el Sabio, que está hecho todo con el sistema de aislamiento por el exterior, con estas molduras también con poliestireno, reproducido pues, de la misma manera que era inicialmente el edificio. Esta es una rehabilitación también integral de un edificio de oficinas en la M30 en Madrid. Y bueno, pues está hecha toda con un sistema de aislamiento térmico por el exterior, con diferentes colores en la fachada y en el que posteriormente esas esperas nos indican que posteriormente se va a poner una doble piel con una chapa perforada en la que se va a salir toda la imagen, por la noche se ilumina y se ve toda la imagen del color que inicialmente tenía
esa superficie. Y bueno, por último, comentar pues un concurso de fachadas que hace Baumit a nivel internacional y en el que aquí presentamos algunos de los proyectos que se han presentado y en este caso que ganó la edición de hace 2 años de este concurso, que es un edificio de viviendas en Vallecas, de viviendas de obra nueva. Esta es una vivienda unifamiliar que también ganó la categoría de unifamiliar en este concurso. Esto es un edificio de viviendas de la MV de Madrid. Un edificio de viviendas también de obra nueva en este caso, también en Madrid. Viviendas unifamiliares en Colmenar Viejo. También viviendas adosadas en Madrid. Unifamiliar. En este caso esta unifamiliar está realizada con un sistema de aislamiento sobre un panel de madera tipo madera contralaminada. El muro va a ser una madera contralaminada. Esto es una residencia en Torremocha de Jarama, en Madrid también, donde se eligieron los colores que había inicialmente en todo el ambiente de Torremocha. Una rehabilitación de una vivienda en Madrid en el que pues, se tenía que mantener la imagen inicial que había en toda la colonia, que es pues, con estas molduras, con esta serie de plaquetas cerámicas. Se puede hacer el sistema SATE en zonas curvas, como vemos en la imagen en esta rehabilitación. Y bueno, pues también se pueden reproducir molduras de edificios pues, más históricos donde se tenga que mantener la imagen inicial. Rehabilitación integral también en Madrid, en áreas de rehabilitación integral, y este es el Ayuntamiento de Zaratamo, es una rehabilitación también en el País Vasco. Y bueno, pues yo por mi parte he terminado ya la presentación y bueno, muchas gracias por atender y si tenéis alguna cuestión supongo que ya lo dejaremos para el final, porque creo que me he pasado de tiempo. No te preocupes. Muchas gracias por la intervención. Lo que voy a ir haciendo ahora es silenciarte y ya le daré paso a Maricruz, que creo que vamos a poder Vale, al final la conexión. Vale, muchas gracias. Pues conectamos luego. Hola Maricruz. Hola, buenos días. Vale, perfecto. Parece que hemos podido ya solucionar el problema, así que tal y como hemos hecho antes, te voy a ir pasando los mandos para que puedas compartir tu pantalla. Vale. Vale, ¿se ve? Se ve perfectamente. Así que cuando quieras ya puedes comenzar. Vale, pues bueno, muchas gracias, disculpad por el retraso. Soy Maricruz Grau, responsable técnico de acústica en Chova. Y bueno, antes de pasar al seminario, me gustaría hacer una pequeña presentación de la empresa. Chova somos fabricantes de productos de impermeabilización y aislamiento térmico y acústico, que contamos con más de 80 años de historia en el sector de la impermeabilización, también con más de 25 años de experiencia en exportando a diversos países. Nuestras oficinas y fábricas centrales están en Tavernes de la Valldigna, en Valencia, y disponemos de varias delegaciones por toda España. Principalmente tenemos 4 gamas de productos diferenciadas. Tenemos impermeabilización, aislamiento térmico, aislamiento acústico y una gama de bricolaje y reparación para pequeñas obras de brico. También comentaros que todas nuestras soluciones están recopiladas en nuestros manuales de tanto de impermeabilización como de aislamiento acústico y bueno, se pueden consultar en nuestra página web y ahí veis los sistemas, ensayos y demás. También ofreceros las herramientas del generador de precios TIPE. Estamos todos nuestros productos en este generador y bueno, también ofrecemos en nuestra página web los archivos DWG de todas nuestras soluciones. También comentaros que desde el departamento técnico ofrecemos un servicio de asesoramiento técnico que llamamos propuesta técnica idónea, que bueno, un poco asesoramos para cada proyecto en concreto que podáis necesitar, soluciones o cualquier cosa. Y también comentaros que desde Chova pues hacemos cursos, jornadas tanto para técnicos como para distribuidores e instaladores. Durante todo el año vamos organizando estas formaciones.
comentaros que tenemos una nueva aplicación para el móvil y, bueno, un poco invitaros a descargarla para que podáis consultar todos nuestros productos, tanto fichas técnicas, información, como de sistemas. Y bueno, ahora ya pasando a lo que sería el seminario de rehabilitación acústica y energética del edificio, yo pasaré a explicar soluciones para el aislamiento acústico en la edificación. Primero veremos un poco el ámbito de aplicación del DBHR, las opciones que nos ofrece este documento básico para cumplir las exigencias acústicas y por último veremos de esta opción simplificada, veremos 3 ejemplos de soluciones acústicas. Aquí vemos todos los documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, ¿vale? Para que un proyecto cumpla con el código técnico deberíamos cumplir todos los documentos básicos, entre ellos el HR, que es el de protección frente al ruido, el cual se aprobó en el 2007 y tenemos la última versión con comentarios de diciembre de 2016. Este documento básico de protección frente al ruido se aplica en obras de nueva construcción, ya sea de uso residencial, administrativo, el que sea, y además en obras de edificios existentes que se consideren rehabilitación integral. Antes de lo que teníamos el Código Técnico de la Edificación, teníamos la norma básica de edificación. En esta norma lo que se nos exigía era el aislamiento acústico de un elemento. Por ejemplo, entre 2 viviendas nos exigían que el elemento de separación tenga un aislamiento de 45 decibelios. Ahora con el nuevo DBHR lo que nos exigen es el aislamiento entre recintos, es decir, es mucho más restrictivo. Ahora nos piden un aislamiento entre 2 viviendas de 50 decibelios. Aquí lo que nos va a influir en el resultado in situ, que es lo que nos van a medir, nos va a depender de todos los elementos, ya sea del elemento de separación en sí y de los elementos laterales, ya sea fachada, tabiquería interior y forjados. En el DBHR lo que nos ofrecen es 2 opciones para cumplir estas exigencias. La primera opción sería la opción simplificada, donde podemos seleccionar una solución contemplada en el documento básico. Aquí iríamos haciendo como un puzzle para completar unas soluciones globales. En el DBHR nos irán pidiendo requisitos de cada elemento de separación, vertical y horizontal, fachada y tabiquería, y todo ello nos hará cumplir las exigencias. O bien podemos hacerlo por la opción general, donde no nos van a pedir ningún requisito en concreto de cada elemento, sino que nos piden que todo el conjunto de soluciones lleguemos al aislamiento de los 50 decibelios entre viviendas. Por tanto, en ambos casos vemos que siempre son soluciones generales, soluciones globales. No nos vale decir que una medianera cumple el DBHR, siempre es un conjunto de soluciones. Para la opción simplificada, los pasos a seguir serían definir el tipo de elemento de separación vertical. Elemento de separación vertical, el DBHR llama a la separación entre unidades de uso, por ejemplo, 2 viviendas, 2 aulas en un uso docente, 2 habitaciones de hotel. Para ello buscamos en tablas los valores de los parámetros acústicos que nos piden, masa y aislamiento a ruido aéreo del elemento. Después definiremos lo que sería la partición interior, el tipo de partición, si va a ser de tabiquería de fábrica o entramado autoportante. Después pasaríamos a definir el elemento de separación horizontal, de igual forma que el vertical buscaríamos los parámetros de masa y aislamiento a ruido aéreo del elemento. Y a partir de estos valores nos pedirán unas exigencias sobre el suelo flotante, ya sea la mejora de ruido de impacto y la mejora de ruido aéreo. Y por último definiremos los elementos de fachada o de cubierta, separando la parte ciega y los huecos. En la opción simplificada nos dan a elegir 3 tipos de elementos de separación vertical. Ahora pasaremos a ver un ejemplo de cada tipo. El tipo 1 nos están ofreciendo un elemento de separación homogéneo
y un trasdosado a cada lado. Es decir, en cada unidad de uso, en cada vivienda, se deberá trasdosar ese elemento base. Para buscar estos parámetros, lo que haremos es, iremos a la tabla 3.2 del DBHR y allí nos indicará en la primera columna, vemos que estamos en el tipo 1, una hoja o dos hojas de fábrica con trasdosado a cada lado. Estos serían los datos del elemento base. Siempre vamos a coger la pareja de valores, la masa de kilos por metro cuadrado y el aislamiento ruido aéreo de esa masa, de ese elemento. ¿Vale? Y después, en función, por ejemplo, si queremos coger un elemento base de 180 kilos por metro cuadrado y un aislamiento de 45, aquí vemos que el trasdosado dependerá si nuestra tabiquería interior es de fábrica o nuestra tabiquería interior es de entramado autoportante. El trasdosado debe ser con una mejora de 13 decibelios a cada lado, o bien, en este caso, sería de 9 decibelios a cada lado, una mejora de 9 dB. Este valor que vemos entre paréntesis siempre viene referido a la separación entre una unidad de uso y una sala de instalaciones, un recinto de actividad. ¿Vale? Siempre que vamos entre paréntesis serán para estos casos. Estos valores los vamos a encontrar en tablas de documentos reconocidos, como el catálogo de elementos constructivos del Ministerio, que ahora veremos, ensayos en laboratorio o métodos de cálculo. Nosotros vamos a elegir el elemento base de 120 kilos por metro cuadrado, aislamiento 38, y por tanto necesitaremos, si nuestra tabiquería es de entramado autoportante, una mejora de ese trasdosado que vayamos a colocar a cada lado de 14 decibelios. Aquí vemos dos números que serían dos notas que después en el código técnico tendríamos que ver, porque como hemos dicho no es una solución simplemente de elemento de separación vertical, es un conjunto. Al elegir este elemento de separación vertical, en estas notas después nos harán una restricción o bien de la fachada o bien de las condiciones del suelo flotante. ¿Vale? Entonces ya veríamos en cada caso que tenemos que cumplir. Para buscar este elemento de separación nos vamos a basar en el catálogo de elementos constructivos, que es un documento reconocido. Aquí vienen soluciones tipo que podemos coger, por ejemplo, en el elemento base de una hoja tenemos un ladrillo hueco de 11 centímetros y medio enlucido a cada lado y aquí vemos que en la columna del HR ya nos viene un valor de aislamiento y una masa. Entonces veríamos, los valores normales son valores mínimos y los valores que van entre corchete se refieren a valores promedio, sacados de ensayo. Nosotros siempre nos vamos a ir al lado seguro, que sería el mínimo. Entonces, estos 127 y 40 de aislamiento nos cumplen con lo que nos exigían del elemento base, que eran 120 y 38 de aislamiento. Para este caso, ahora tendremos que buscar un trasdosado que tenga una mejora acústica de 14 decibelios. Hemos elegido este trasdosado que va en una estructura autoportante. Dentro ponemos un panel Chova Acoustic 65LR, que es una combinación de lana de roca y una lámina acústica, y acabado de una placa de yeso laminado de 15 milímetros. Aquí esta solución está ensayada por Chova y a partir de este ensayo hemos hecho, siguiendo el estilo del catálogo de elementos constructivos, para cada peso el aislamiento que nos proporciona, la mejora. En este caso tenemos para 120 kilos tenemos una mejora acústica de 14, que es lo que buscamos. El panel, como os comentaba, es un panel de 1 metro por 0,60, es una lana de roca de 4 centímetros adherida térmicamente a una lámina viscoelástica de 6,5 kilos por metro cuadrado. La instalación sería montar la perfilería utilizando la banda elástica Elastoban en los canales, en los encuentros de suelo, paredes y techo. ¿Vale? En función del ancho de la perfilería tendríamos varios tamaños, de 50 milímetros, de 70 o de 90. Después iríamos insertando el panel Chova Acoustic, porque como habíamos comentado, es un panel que va a 0,60, los montantes ya irían a esa distancia, entonces simplemente ir insertando.
y sellándolas juntas con la misma banda de la estructura podríamos sellar haciendo que la lámina sea totalmente continua. Y a continuación ya haríamos el acabado de la placa de yeso laminado. Este trasdosado lo haríamos a ambos lados del elemento base. Entonces ya tendríamos una solución de tipo 1. A partir de ahí ya teníamos que buscar solución para el forjado, para fachada, para tabiquería interior. Ahora veremos si nuestra elección fuese de tipo 2, el elemento de separación vertical sería doble tabique de ladrillo con bandas elásticas. ¿Vale? Las bandas perimetrales deben ir en el suelo, en el techo y en el encuentro con fachadas y pilares. Aquí volveríamos, para saber qué nos exigen, volveríamos a la tabla 3.2, iríamos a la columna de tipo 2, 2 hojas de fábrica con bandas elásticas perimétricas, y aquí vemos también otra vez varias opciones, varias parejas de elemento base, la masa y el aislamiento. Nosotros nos vamos a quedar con 170 kilos y 54 de aislamiento. De igual forma, los que están entre corchetes serían para separación entre viviendas y salas de instalaciones. En el catálogo de elementos constructivos para esta solución tipo 2, veríamos que tenemos doble tabique de ladrillo de 7 centímetros de espesor, enlucido a cada lado, y vemos que el aislamiento nos da el mínimo 53 y la masa 148. Como nosotros ya tenemos un ensayo realizado que sí que nos cumple, en este caso nos faltaría llegar a los 54, tenemos un ensayo con doble tabique de ladrillo hueco del 7 y el material Chova Acoustic Plus, que ahora veremos, en la cámara. Aquí vemos que la masa nos cumple mayor de 170 y el aislamiento es más de 54. Tenemos 55,8. Esta sería la solución en este caso, la banda perimetral es nuestra banda desolarizante y el material que va al interior de la cámara, el Chova Acoustic Plus. Este material es una combinación de doble capa de fibra de poliéster a cada lado de una lámina viscoelástica de alta densidad. También tenemos la opción del Chova Acoustic Plus Fieltex, que sería el mismo producto, una lámina viscoelástica de alta densidad, y a cada lado le añadiríamos un fieltro textil. ¿Vale? Este también lo tenemos ensayado y bueno, nos cumpliría para el paso de antes, 130 kilos y 54. La instalación del Plus Fieltex sería con fijación mecánica, con el Chova Fix, serían unas 8 fijaciones por cada tramo, sellaríamos con la banda elástica Elastoband. Y por último, la banda desolarizante que teníamos que hacer en cada tabique sería en la parte de abajo, la parte del techo y en el lateral. En la parte de abajo simplemente la dejaríamos caer y en el lateral y en el techo se pegaría con alguna cola o algún tipo de fijación hasta que haciendo el ladrillo, el tabique, ya lleguemos hasta la banda. Vale, estos serían los encuentros, este sería nuestro elemento de separación vertical entre dos viviendas. Este sería el encuentro con la fachada, las bandas irían contra la hoja exterior y cada vivienda tendría su hoja interior unida a su hoja de la medianera, de la divisoria. ¿Vale? Aquí vemos cada tabiquería interior, cada vivienda iría trabada a su hoja de la divisoria, ya que sería otra fachada. Vale. En el caso de que eligiésemos el tipo 3, sería de una separación vertical de tipo entramado autoportante con placa de yeso laminado. Para ello volvemos a la tabla 3.2, en este caso tipo 3, entramado autoportante. Aquí volvemos a ver parejas de valores. Nos vamos a centrar en esta, 52 kilos de masa y 64 de aislamiento del elemento. Esta sería nuestra solución, sería doble perfilería, doble estructura, con fibra, en este caso sería nuestra chobanapa, la fibra de poliéster de 4 centímetros, y a cada lado colocaríamos doble placa de yeso laminado de 13 milímetros y una lámina acústica Viscolam 65. Esta lámina tiene 4 milímetros y 6,5 kilos por metro cuadrado. Igual que antes, colocaríamos en la estructura el Elastoband 50. Aquí vemos el ensayo
cumplimos con el peso y se cumple el requisito del aislamiento. En este caso tenemos mucho más, tenemos 65,6 decibelios de aislamiento en ese tabique. La estructura sería como antes, montar la estructura metálica siempre en todos los encuentros con la estructura del edificio, tanto forjados como laterales en paredes, con el elastoband 50. De manera que esa unión entre la estructura metálica y la estructura del edificio no sea una unión rígida. A continuación iríamos insertando el absorbente acústico en la cámara, la chobanapa, que es una fibra de poliéster, y la insertaríamos en ambas estructuras, en la cámara. A continuación colocaríamos la primera capa de placa de yeso laminado. Aunque esta capa se vaya a quedar en el interior, siempre es importante sellar bien las juntas y todos los tornillos para que quede una capa continua. A continuación colocaríamos la lámina Viscolam atornillada o con grapas, siempre contrapeando las juntas, que no coincidan las juntas con las de la placa de yeso. Por último ya colocaríamos lo que sería la última capa de placa de yeso y realizaríamos la misma operación en la otra parte de la divisoria. Aquí vemos un ejemplo de que realmente esta sería nuestra divisoria, la última solución que hemos visto, pero para cumplir el código técnico lo que necesitamos es esta divisoria más un suelo con una lámina de impacto, el techo sería este forjado, una solución de fachada y un hueco acorde con el aislamiento que necesitamos y una partición interior. Simplemente para que nos quedemos con el concepto de que el código técnico lo cumple el conjunto de las soluciones. No nos valdría la solución aislada de la divisoria. Y bueno, por último comentaros nuestro servicio de propuesta técnica idónea, que bueno, a partir de nuestras soluciones podemos aportaros asesoramiento sobre vuestros proyectos, ya sean en fase de proyecto o en algún local que necesitéis aislar acústicamente. Simplemente que sepáis que tenemos este servicio y que para cualquier duda podéis contactar con nosotros. Y bueno, ya por mi parte, pues muchas gracias por vuestra atención y gracias por asistir al seminario. Gracias a ti, Maricruz, por esta ponencia. Al igual que le he dicho a María Dolores, voy a recuperar ahora yo los mandos y al final del seminario volvemos a conectar. Vale. De acuerdo, pues digamos que de la mano de Choba y de Baumit hemos podido aprender un poco más de cómo rehabilitar tanto acústica como energéticamente nuestro edificio. Y ahora lo que vamos a realizar, tal y como he comentado al principio del seminario, es un ejemplo práctico de cómo rehabilitar una fachada existente a través de la implementación de un sistema SATE, un sistema ETICS. Para ello voy a presentar rápidamente dos programas. En primer lugar, el generador de precios, que es nuestra base de precios de la construcción, donde vamos a ver un poco cómo están estructuradas las distintas partidas y la información asociada y que son capaces de generar, para a continuación gestionar todo esto en un programa de mediciones y presupuestos, como es el programa de Arquímedes. Dentro de nuestra suite, ambos softwares se encontrarán en el módulo de gestión, este módulo verde. Aquí el primero de Arquímedes y aquí el segundo, el generador de precios. En cuanto al generador de precios, existen realmente dos versiones. Una versión offline, que sería la de la instalación del CB, que tengo aquí yo abierta, y una versión online, que sería la que podemos encontrar en este enlace, www.generadordeprecios.info. Existen diferencias entre una versión y otra que vamos a ir viendo en este seminario. Sin embargo, para comenzar, os me gustaría enseñaros este módulo de fabricantes, donde para el país seleccionado aparecen los logos de las casas comerciales que vienen implementadas. Aquí podemos encontrar el de Baumit o el de Choba. Al pulsar sobre uno de ellos, lo que se produce es que se filtran automáticamente todas las partidas que contengan algún producto de dicho fabricante. Aquí podemos ver, por ejemplo, el aislante Choba Acoustic Plus que nos han ido comentando. Volviendo a la versión offline, la primera pantalla que nos aparece nos pide seleccionar entre tres tipologías de obra distintas: obra nueva, rehabilitación o espacios urbanos. En función de qué opción seleccionemos, vamos a tener acceso a una serie de partidas u otras.
A continuación también nos pide seleccionar un emplazamiento a nivel país. Si nosotros cambiamos de país, lo que ocurre es que las distintas partidas van, digamos, a adaptarse a las soluciones constructivas o métodos constructivos de dicho país. También la nomenclatura, así como su normativa. Por último, vamos a poder trabajar o bien con una versión general del generador de precios o bien con versiones específicas realizadas para distintos colegios, tanto de arquitectos como de arquitectos técnicos. En mi caso, vamos a estar en una tipología de obra de proyecto de rehabilitación. A ver que termina de cargar. A continuación, deberíamos seleccionar el emplazamiento ya llegando hasta el nivel de término municipal. Si a nivel país van a haber diferencias muy notables, dentro de un mismo país puede ser que tengamos alguna diferencia respecto a ciertos productos locales. En el caso de España es muy común el caso del ladrillo cerámico. Puede ser que los costes de algunos materiales sean superiores en unas zonas u otras, como es el caso de las islas. O puede ser incluso que tengamos algún fabricante que o bien no distribuya en todo el país o bien tenga tarifas en función de la zona debido a sus centros de distribución. Pasaríamos ya a hablar del apartado de los precios descompuestos, que sería, digamos, la parte más importante de la base de precios y en la que aparece un factor bastante diferenciador de nuestra base respecto a otras que se pueden encontrar en el mercado. Digamos que cuando nosotros estamos en una partida y vamos a obtener un precio descompuesto, van a haber evidentemente una serie de factores que inciden directamente en el precio del mismo. Por ejemplo, si estamos presupuestando una puerta, podemos decir el tipo de madera, las dimensiones de las hojas o el número de hojas. Sin embargo, aquí, previamente a eso, lo que nos aparece es una pantalla con ciertos campos que tenemos que completar o ciertas opciones que debemos seleccionar. Esto realmente van a ser una serie de factores que hacen referencia tanto a nuestra obra, nuestro edificio o la coyuntura en la cual nos movemos, que van a afectar de una manera indirecta tanto a los precios como a los rendimientos de las partidas. Lo que estamos realmente es ante un sistema multiparamétrico, ¿no?, para poder hacer una previsión de costes lo máximo que sea posible ajustada a la realidad de nuestra obra. Por ejemplo, en función del volumen de obra, normalmente vamos a tener unos precios u otros. Los números de plantas o de rasante nos van a indicar un mayor o un menor desplazamiento vertical. La distancia de vertederos es de vital importancia para todo el aspecto de la gestión de residuos. Si tenemos alguna duda entre qué opción seleccionar, bastaría con dejar mantenido el cursor sobre una de las opciones y nos aparece un pequeño menú de ayuda. Si ya queremos una explicación más extensa, deberemos pulsar en este apartado de memoria justificativa. Y aquí ya tenemos acceso a una información mucho más detallada de cada uno de los parámetros que inciden. Una vez rellenada esta pantalla, ya sí que podemos ir navegando e ir seleccionando nuestras partidas. O bien podemos, digamos, ir a través de nuestro árbol con capítulos, subcapítulos y ya los apartados, o bien podríamos tener acceso a un buscador de palabras. Palabras clave, que sería el tesauro. Aquí, si escribimos dicha palabra, vendrían filtradas todas aquellas partidas en cuyo resumen, que aparece aquí, tendríamos dicha palabra. La estructura de una unidad de obra, así como su estética, va evidentemente a cambiar en función de la naturaleza de la misma. Aquí, por ejemplo, yo voy a enseñaros un sistema ETICS de Baumit y lo primero que nos aparece sería el logo de la casa comercial. Una pequeña imagen para referenciarnos, diciendo que estamos en una zona de fachada, y tenemos acceso rápidamente a una serie de documentación, desde catálogos, manuales técnicos, incluso detalles constructivos, todo ello facilitado por el fabricante. Como podéis ver, el generador de precios no es únicamente una base de precios, sino que sería en sí también una base de información. En función del sistema que vayamos a seleccionar, va a ir cambiando la infografía que tenemos disponible, así un poco la estructura de la partida. Como podéis ver, van apareciendo, van desapareciendo distintas pestañas. Vamos a ver, por ejemplo, el caso del sistema Open System. Tendríamos aquí, en primer lugar, la necesidad de realizar una preparación del soporte base, que esto es de vital importancia, digamos, en cualquier proyecto de rehabilitación. A continuación, tendríamos un mortero para la fijación del aislamiento. Tenemos acceso tanto a su ficha técnica como a su ficha de seguridad del producto. Y ya iríamos a hablar del aislamiento en sí, que en este caso el panel rígido Open Reflect. Como podéis ver, si yo varío alguna de las opciones que aparecen en pantalla, por ejemplo, el espesor del aislamiento o el modelo de espiga, automáticamente tanto el precio como los textos que se van generando se van acoplando a mi selección.
Tendríamos también acceso, digamos, a los productos que compondrían su capa de regularización, su capa de acabado y los distintos complementos, desde perfilería o incluso cinta autoadhesiva. Un precio descompuesto se estructura en un apartado de materiales, un apartado de mano de obra, un apartado de maquinaria, en este caso no aparece porque no es necesaria, y ya finalmente un apartado de costes directos complementarios. Este precio descompuesto va a poder ser exportado o bien en formato Excel o bien gracias al formato, digamos, de intercambio BC3 a cualquier programa de presupuestos o mediciones. Además de esto, se va a generar cierta información de manera automática. Vamos a tener acceso a un pliego de condiciones en el que vienen descritas las características técnicas de la partida. También viene matizado qué es lo que incluye dicha partida o no. Por ejemplo, aquí nos dice que, aunque es necesario realizar la preparación del soporte base, esta no vendría incluido en este precio. Deberíamos ir a esta nueva unidad de obra de preparación del paramento soporte. ¿Cuál es la normativa de aplicación? Los criterios de medición, tanto en obra como en proyecto. Distintas condiciones previas, tanto del soporte ambientales o del contratista, que deben ser cumplidas previa ejecución a la misma. Y un conjunto, por ejemplo, aquí de fases de ejecución para poder realizarlo correctamente. Tendríamos también acceso a un capítulo de recepción de materiales, un texto de los residuos generados, clasificados según el código LER, la lista europea de residuos. También hablaríamos de la energía incorporada, así como sus emisiones. Y finalmente, un apartado de seguridad y salud, en el que vendría un pequeño texto corto y luego aquellos agentes y equipos que van a intervenir. Además, en cada una de las fases de ejecución, cuáles han sido los riesgos detectados, así como las medidas preventivas que debiéramos adoptar para poder prevenirlos. Se nos señala también aquellas unidades de obra que debiéramos incorporar para evitar dicho riesgo. Por ejemplo, aquí nos dice que tenemos que ir a unidad de obra YSB 135, por lo cual navegaríamos en nuestro árbol, tal y como he dicho, capítulo, subcapítulo, apartado, hasta llegar a dicha partida. Si tenemos contratado el módulo de detalles constructivos, también vamos a poder tener acceso a un esquema del mismo con una leyenda en la que aparecen las características técnicas de los materiales que los van a cumplir. Hasta aquí, digamos que rápidamente os he enseñado un poco cómo van estructuradas las partidas y cómo poder trabajar con ellas. Lo que voy a mostrar ahora es cómo gestionar toda esta información en un programa de mediciones y presupuestos. En mi caso, voy a utilizar Arquímedes y aquí ya he preparado un presupuesto de rehabilitación de fachada a través de la implementación de un sistema SAT. Hemos realizado un conjunto de actuaciones previas con el embalaje y el transporte de un equipamiento auxiliar. Como podéis ver, el icono de los ladrillos me representan realmente los materiales, el casco de mano de obra y el pequeño camión, la maquinaria. Hemos contemplado un andamiaje, un conjunto de protecciones provisionales de otros elementos de fachada, como terrazas, carpinterías, etc. Un conjunto de demoliciones que realmente hacen referencia a los desmontajes de faroles, placas de calle o las distintas instalaciones que se puedan encontrar en la fachada. Y ya finalmente la rehabilitación en sí, con una preparación del paramento soporte que hemos incluido y luego un sistema SAT, que sería el sistema Open System de Baumit. La descomposición que aquí aparece es la misma que os he enseñado en el generador de precios y digamos que todos estos textos que nos van apareciendo son completamente editables por el usuario. Ocurre lo mismo con los rendimientos de cada uno de los apartados que aparecen en el precio descompuesto, así como el coste de los mismos. Gracias a la conexión con el generador de precios hemos podido importar todo este conjunto de información que hemos ido generando automáticamente. Por ejemplo, aquí aparece el pliego de prescripciones, el estudio de seguridad y salud o incluso las gestiones de residuos. Si yo quisiera modificar, digamos, alguna de las selecciones que he realizado en este presupuesto, únicamente tendría que pulsar en este icono. Y aquí lo que se me establece es una conexión directa con el generador de precios. De tal manera que si yo varío mi selección en esta pantalla, por ejemplo, vamos a irnos, a ver, está pensando, a otro tipo de capa de acabado, o si yo varío mi aislamiento, voy a poner un 200, al aceptar, automáticamente se me va a ir cambiando toda la descomposición, toda esta información que se ha ido generando y que me ha ido apareciendo aquí. Por otro lado, si yo quiero implementar una nueva partida en mi presupuesto, tendría que pulsar en este renglón
y establecer aquí de nuevo una conexión con el generador de precios para poder importar mi partida. ¿Qué es lo que ocurre? Habría otra forma de importar partidas y es, tal y como he comentado antes, gracias al formato de intercambio BC3. Si estamos trabajando con otro tipo de programa de mediciones y presupuestos y queremos importar una partida del generador de precios, tendríamos que arrastrar este icono, por ejemplo, me iría aquí y ya lo pondría en el renglón. ¿Qué es lo que ocurre? Se ha incorporado dicha partida, aparece su descomposición de materiales, mano de obra y cierto texto, pero si os fijáis, los iconos que aquí aparecen de la información asociada que habíamos importado, como el pliego de prescripciones o la gestión de residuos, no se importa. Para poder tener acceso a ella, tenemos que trabajar con, digamos, la colaboración con el generador de precios. Finalmente, toda esta información va a poder ser impresa en distintos listados, pliegos de condiciones, gestiones de residuos, estudios de seguridad y salud, así como la relación de los detalles constructivos. Y, evidentemente, mi presupuesto con sus mediciones. Por mi parte, espero no haber ido demasiado rápido, pero esto es un poco lo que os quería comentar, dándoos una visión un poco general de ambos programas. Acabo de dar voz tanto a Baumit como a Choba y, bueno, desgraciadamente nos hemos ido un poco de tiempo, así que no vamos a poder responder a las distintas preguntas que habéis ido formulando. Lo que sí que voy a hacer, si les parece correcto tanto a Maricruz como a María Dolores, es facilitarles las preguntas para que se puedan poner en contacto con vosotros e ir solventándolas. Vale, Sí, perfecto. Sí. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Invitaros, evidentemente, a que asistáis a los próximos seminarios que van a ser publicados en el calendario de encuentros de nuestra página web. Y agradecer especialmente tanto a Maricruz como a María Dolores por haber podido participar hoy con nosotros y dedicarnos su tiempo. Vale, Muchas gracias, Martín. por la organización. Sí. Sí, gracias a todos. Nos vemos en próximos seminarios. Gracias. Venga, gracias.